Buenas tardes, muchas gracias por su presencia y por su fidelidad a este ciclo que hoy pone punto final con la cuarta y última conferencia que vamos a dedicar al monasterio de San Juan de Corias. Cuando dimos las primicias de cuál había sido la base del programa de este ciclo, habíamos querido poner de manifiesto que eran 4 los puntos fundamentales que queríamos tratar. La antigüedad del monacato asturiano, la primera, que para eso hubo la conferencia sobre Cornellana. Conmemorábamos con ello también, homenajeábamos los 1000 años de este monasterio asturiano. La segunda conferencia quisimos saber cómo los monjes asturianos se adaptaban a las nuevas normas de vida que imponía la modernidad. Impartió esta conferencia la doctora Torrente Fernández. La tercera me tocó a mí hablar sobre la importancia que tenían las abadías foráneas también en el territorio regional, que por lo tanto constituían parte también de la historia del monacato asturiano. Y nos quedaba una última conferencia, que es la que hoy va a impartir don Ramón Rodríguez, referida a Corias y concretamente a su biblioteca. Nosotros sabemos sobradamente que las comunidades benedictinas, los monasterios, eran focos de irradiación cultural importantísimos, y por lo tanto tenían unas bibliotecas nutridas y unos archivos, pues como ya sabemos. Del tema de las bibliotecas conventuales o monásticas en Asturias poco sabemos, prácticamente nada. Y de esta de Corias, por supuesto que tampoco sabíamos nada. Por lo tanto, nos pareció un tema importante, novedoso, inédito, que no podíamos dejar de encargar a la figura que en Asturias marca un hito en lo que es la investigación bibliográfica. Es Ramón, que aparte de ser el director de este instituto, es de profesión bibliotecario, por lo tanto hizo toda su vida entre libros, y ya su tesis doctoral sobre la Universidad de la Biblioteca de la Universidad de Oviedo le consolidó como va a ser considerado no solamente a nivel regional, sino a nivel nacional como uno de los investigadores más importantes que hay hoy en España. Por eso nos pareció oportuno poner en sus manos este tema tan inédito de la biblioteca de Corias, y sin perder más tiempo le damos la palabra. Así que, Ramón, tienes la palabra. Buenas tardes, y suena, ¿verdad? Y gracias por este elogio, un poco exagerado, pero bueno. Muchas gracias a todos por la asistencia, y vamos... ¿Se oye, verdad? Y vamos a tratar de, en 50 minutos, voy a intentarlo, a ver si lo consigo nomás, hacer esta charla, ¿no? Bueno, voy a decir 4 cosas del monasterio de Corias que todos saben, pero, en fin, es el monasterio de San Juan Bautista de Corias, una de las fundaciones monásticas más antiguas de Asturias. Fue erigido por los condes Piñolo Jiménez y Aldonza Muñoz, gente muy relacionada, de gran linaje, relacionados con los reyes de la monarquía asturleonesa, con propiedades en toda Asturias, entre otros sitios, por ejemplo, en Llanera. Lo digo porque como yo soy de Llanera, pues hay que tirar un poco para el terruño, ¿no? En Anduerga, en Santa Cruz de Anduerga, tenían grandes propiedades Piñolo y Aldonza, ¿no? En el año 1032 deciden la erección de un monasterio a las puertas de Cangas del Narcea, y en ese año empezó la construcción del mismo. Llegaría a ser uno de los más importantes cenobios de Asturias, tal como lo atestigua su imponente fábrica actual, que sustituyó en el siglo XVIII a la antigua fábrica medieval. A ver, esto funciona. Esta es una foto, vamos, del monasterio actual, pero una foto antigua. Y esta es la forma ya que tiene ahora mismo, ya cuando ya es parador en estos momentos, ¿no? En el año 1043, después de 10 años de obra, se erigió la comunidad monástica que seguía la regla de San Benito
y su primer abad fue Arias o Ariano Cromaz. 19 años duró su abaciazgo, al que renunció en 1062, sucediéndole Munio. Arias posteriormente fue nombrado obispo de Oviedo. Habitualmente se considera que Corias es uno de los 3 grandes monasterios de Asturias, junto con San Pelayo y San Vicente. Tuvo 3 etapas constructivas, en realidad 4, una románica, una renacentista, una barroca y una academicista neoclásica. De la fábrica románica apenas se conservan algunos fragmentos. En los últimos años del siglo XVI la iglesia románica estaba en un pésimo estado y se consideró importante reedificarla, hacer una iglesia que pasa por ser uno de los monumentos de estilo renacentistas más importantes de Asturias, si no el más importante. Tiene magníficos retablos barrocos, esto es una pequeña muestra, y también tiene ese famoso Cristo de Corias o Cristo de la Cantonada, de excelente factura románica. En 1763 hubo un gran incendio del que únicamente se salvaron la iglesia, la sacristía y el archivo y biblioteca, y ello obligó a reedificar todas las dependencias monásticas. Esta reconstrucción es la que podemos ver actualmente y está levantada siguiendo los cánones de un severo clasicismo academicista. Hablar de biblioteca o librería monástica en estos primeros tiempos se nos antoja irreal. A pesar de que siempre se repite que fue San Benito el que en su regla monástica se ocupó de las bibliotecas, no es exactamente así. Dice el padre Sarmiento, una gran figura benedictina del siglo XVIII, que, dice textualmente, hace ya 1220 años que mi patriarca San Benito propuso en su concisa y preciosa regla a sus monjes la distribución del tiempo en coro, biblioteca, campo y agricultura. No es exactamente así, pero sí San Benito en su regla nos habla muchísimo, continuamente nos habla de libros. Como tengo aquí muchas cosas y no quiero tampoco abusar de ustedes, voy a leer realmente 2 citas textuales de la regla de San Benito, una que dice: la ociosidad es enemiga del alma, los hermanos pues ocuparán su tiempo unas veces trabajando manualmente, otras dedicándose a la lectio divina. Y, por ejemplo, lo que también establece la regla de San Benito sobre las lecturas en Cuaresma, dice: los días de Cuaresma por la mañana, desde su inicio hasta las 9, se dedicarán a la lectura, los monjes, claro, y desde esa hora hasta las 3 de la tarde se emplearán en trabajar en lo que se les encomiende. En estos días de Cuaresma todos recibirán un volumen de la escritura que le dan de principio a fin enteramente. Estos libros se les darán a cada uno al comienzo de la Cuaresma. Y después 1 o 2 monjes del convento, del monasterio, comprobaban si realmente los monjes estaban o no estaban leyendo. Porque dice la regla que porque habrá algún perezoso que no está por la labor o pasa el tiempo charlando, descuidando la lectura, lo cual no solo no le aprovecha, sino que es causa de estorbo a los demás. Y remata diciendo: el domingo, de modo parecido, que se dedican a la lectura, excepción hecha de los que tienen que ocuparse de tareas asignadas. Y si hay algún monje vago o perezoso, o que le resulta difícil leer o estudiar, désele algún trabajo para que no esté ocioso. Como ven, San Benito se ocupa realmente de las lecturas de una manera muy, muy significativa. ¿Qué podemos decir de las bibliotecas de los monasterios benedictinos en la Alta Edad Media? Solo disponemos de datos fragmentarios que nos permiten suponer que todas las comunidades benedictinas disponían de bibliotecas o librerías, por modestas que éstas fuesen, y tenemos constancia de que estas bibliotecas fueron muy importantes en la época carolingia, gracias al impulso que recibieron las escuelas monásticas donde se enseñaba el famoso trivium y quadrivium. Cuando se superaba esta formación, comenzaban los estudios de los clásicos griegos y latinos para mejor comprender la Sagrada Escritura y se iniciaban los estudios de teología. Citemos a modo de ejemplo 3 casos de monasterios benedictinos ilustres, muy conocidos: San Martín de Tours, Fulda o St. Gallen, en Suiza este último. Todas estas bibliotecas estaban al servicio de la formación de los monjes y de la lectio divina. Pero no solo estas obras eran las que se custodiaban en las bibliotecas. Libros de matemáticas, como veremos, filosofía, farmacia, medicina, ciencias, abundaban en las bibliotecas. Ninguna biblioteca española de los reinos de Castilla y Aragón en la Edad Media alcanzó la importancia de las bibliotecas de los grandes cenobios europeos. Pero, de todas formas, no hay que minusvalorar la importancia de nuestras bibliotecas monásticas. Las más importantes, no hay duda de que Corias formaba parte de ellas, sí disponían de escuela de formación de novicios y de biblioteca. En palabras de García Colombás,
La escuela requería una biblioteca, la biblioteca un scriptorium. Era el mejor medio de multiplicar los libros, que estaban carísimos. Sostener los gastos de un escritorio importante, por otra parte, no estaba al alcance de cualquier comunidad. De ahí que las más prósperas fueran las que poseían los escritorios más activos. Los escritorios eran caros, muy caros, por lo que se necesitaba que los monasterios dispusiesen de rentas suficientes. Por esa razón no los había de todos, ¿no? ¿Qué biblioteca había en Corias? Bueno, esta es la biblioteca de Corias, el local de biblioteca, como está ahora en el Parador. O sea que esto lo pongo un poco a modo de ilustración porque tampoco dice nada, ¿no? Después veremos una como estaba antes del Parador, ¿no? Y esta es la crónica general, una gran obra de la historia de los benedictinos, la crónica general de la Orden de San Benito, del padre Yepes, ¿no? Donde aquí nos hace alguna alusión a la regla, a la importancia de la regla de San Benito, ¿no? Aquí quería llegar. Este es el armarium de la biblioteca de Valdedios. Las bibliotecas medievales tenían un pequeño habitáculo que se llamaba armarium, donde se guardaban los libros de coro. Habitualmente estaban en la iglesia, la sacristía, en fin, lo equivalente, pero aquí se guardaban los documentos que entendemos como documentos de archivo y también los libros, pues los libros más valiosos y los libros necesarios para, en este caso, para la Lectio Divina. No tenemos un resto de este armarium como el de Valdedios en Corias, pero damos por supuesto que era algo parecido a esto que vemos aquí. Por tanto, ¿qué biblioteca había en Corias en los tiempos medievales? No lo sabemos realmente, pero podemos suponer que se custodiaban unos cuantos libros, los más necesarios para llevar a cabo los mandamientos de la regla de San Benito. Es decir, los libros de los padres de la Iglesia, la Biblia sobre todo, y las Sagradas Escrituras eran la base de todo, y los padres de la Iglesia fundamentalmente. Aparte los libros de coro, los libros litúrgicos, etc., ¿no? En Corias había un scriptorium, como en todos los monasterios importantes, como decía antes, ¿no? En el que se elaboraban los documentos propios de la gran actividad económica, de las grandes propiedades del monasterio, de las rentas que tenían y demás, pero también había una serie de libros, estos libros que eran necesarios, como acabo de decir, ¿no? Buena prueba de que había un escritorio importante en Corias es el llamado, por ejemplo, aunque no es un libro de biblioteca, es un libro de archivo, el libro de registro de Corias, cuyo estudio lleva a cabo el profesor Floriano Cumbreño, ¿no? Que es un códice que en estos momentos no está en Corias no está ninguno en realidad, pero no está ni en Asturias ni en Madrid, está en Montserrat, en el monasterio de Montserrat, que allí se lo llevaron en la época de la desamortización. Con la invención de la imprenta y la pertenencia de Corias a la congregación vallisoletana, que nos vamos a ocupar de ella ahora mismo, las bibliotecas en general y las benedictinas en particular van a experimentar cambios importantes. La invención de la imprenta fue sin duda un hecho capital en la difusión de la cultura y en la extensión de esta a amplias capas de la población. En el plano estrictamente religioso, este invento supuso un vuelco en la vida de las librerías monásticas. Aunque algunos monasterios, como ocurrió en otros ámbitos culturales, y entre los bibliófilos se resistieron en un principio a aceptar el nuevo sistema de hacer libros, pronto los hechos tozudos demostraron que carecía de todo sentido oponerse a semejante avance. Ello trajo como consecuencia que algunos monasterios importantes contasen incluso con su propia imprenta. A este respecto, y aquí me sale un poco mi vena de persona que se ocupó de estas cosas, ¿no? El primer libro impreso fuera de Alemania lo fue en Roma, en el año 1465, y fue precisamente en la abadía benedictina de Subiaco, cerca de Roma. Fue una obra de Cicerón. La mayoría de los monasterios, lógicamente, no tenían imprenta, pero los importantes sí la tenían, como este de Subiaco y algunos más. La invención de la imprenta tuvo 4 consecuencias importantes en los monasterios y en general, pero particularmente en los monasterios, ¿no? En primer lugar, se imprimieron abundantes libros litúrgicos, con lo cual los monjes no necesitaban aprender los textos de la misa de memoria, en muchos casos porque escaseaban los libros necesarios, ¿no? En segundo lugar, las bibliotecas monásticas se multiplicaron exponencialmente. Otra consecuencia no menor fue el inicio de la decadencia de los scriptoria. Efectivamente, los scriptoria lo habían sido todo en el medievo y ahora ya dejaban de tener sentido, salvo para algunas pequeñas cuestiones que aclararé. Que aunque siguieron existiendo, se fueron centrando cada vez más en la copia de algunos libros, singularmente libros litúrgicos de lujo, y en la traslación por escrito de algunas obras más o menos importantes que escribían los monjes y que no parecía que fuese necesario imprimir, así como documentos relativos a los bienes del monasterio.
Finalmente podemos decir que la invención de la imprenta introdujo también cambios importantes en la vida monástica. Los monjes copistas podían dedicar su tiempo a otros trabajos intelectuales y toda la comunidad tenía a su disposición una importante colección de obras que les permitía cultivarse con facilidad, obras impresas. Y por último, qué duda cabe que las comunidades monásticas tuvieron mucho más fácil la difusión de sus ideas hasta ese momento muy restringida. Y podríamos añadir otro elemento más. Hasta finales de la Edad Media, el archivo y la librería, que así se llamaba entonces la biblioteca, prácticamente estaban unidos en un mismo local. Y seamos claros, la comunidad prestaba especial atención a la conservación y mantenimiento del archivo, porque los papeles en él custodiados eran el aval de las propiedades monásticas. Con la aparición de la imprenta podemos señalar en ciertos aspectos el verdadero nacimiento de la librería monástica moderna. Otro hecho fundamental para la vida monástica de Corias y de los, en fin, ya se dijo aquí en conferencias anteriores, es la incorporación de este monasterio, como los otros benedictinos de Asturias, a la congregación de Valladolid. Que esto tiene lugar en 1536. En este tiempo los monasterios benedictinos españoles, digo dos palabras para que nos enteremos de qué va esto, ¿no?, estaban divididos en dos partes. Los monasterios y prioratos del territorio del Reino de Castilla formaban parte de la congregación de Valladolid, una congregación, en palabras de García Colombás, reformada, floreciente y favorecida por los poderes públicos, a los que se añadían los monasterios de los antiguos estados del este, Corona de Aragón, Aragón y Cataluña, a los que se agregaron a veces los de Navarra y de La Rioja, y se agrupaban en otro instituto. Refractario a toda reforma, debida en algunos puntos más tradicional y muchísimo más holgada. Por tanto, no es de extrañar que este autor diga que ni que decir tiene que los religiosos de observancia vallisoletana se tenían a sí mismos como los auténticos benedictinos españoles, puesto que el título que adoptaron en el siglo XVII para su instituto lo proclamaba muy alto: Congregación de San Benito de Valladolid. La primera referencia española a la existencia obligatoria de bibliotecas en las casas benedictinas está contenida en unas constituciones de la citada congregación de 1550, donde se establece que en todas las casas de la congregación se dé orden que de aquí en adelante haya librería ansí de libros disputativos como de autores graves, puestos en sus bancos con sus cadenas, y donde no hubiere tanta posibilidad haya a lo menos una celda con libros que basten para un predicador. Bueno, podría citar aquí muchas cosas más de esto, pero vamos a ir a las constituciones. Hubo unas en 1511, otras en 1575, todas ellas reconocen la existencia de la librería, pero tenemos que llegar a las constituciones de 1701, que se imprimen en 1706, donde a la biblioteca se le dedica un capítulo entero de las constituciones, el 13. Y hay disposiciones importantes. En primer lugar, se dice que por ser la librería una de las oficinas más propias de los monasterios y colegios, y como depósito y armario a donde los monjes han de acudir para sacar de ella los más preciosos tesoros de sabiduría que en los libros se concierran, ordenamos que con todo cuidado se procure que en todos los monasterios y colegios de la congregación haya librerías comunes en que se pongan los libros de teología escolástica y expositiva, y de todas artes, derechos y demás facultades que de ordinario son necesarias, para lo cual se apliquen en cada casa los libros de los difuntos que la pertenecieren, y si cuando el reverendísimo general visitare hallare que esta configuración no es bastante para el aumento de dichas librerías, podrá ordenar que se aplique de las rentas del monasterio alguna determinada cantidad de dinero para compra y provisión de libros, mandando que se haga con los preceptos y penas que le pareciere conveniente. También en este capítulo 13, en el apartado 2, se ordena que haya un monje librero, por primera vez, a quien se le entreguen por inventario todos los libros de la librería y por él dé cuenta de ellos. En el punto 4 se regula la existencia de las librerías de celda, a las que ya me referiré después. Dice: ordenamos que en las casas que tuvieren ya librerías comunes, se distingue la librería común, que es la general del monasterio, las librerías de celda, y las librerías después que crea Sarmiento, que diré ahora, se vayan haciendo por la misma disposición arriba puesta 1, 2 o 3 librerías en las celdas diputadas para predicadores, conforme al número de los que las casas hubieren de tener, en que se pongan los libros de la Sagrada Biblia y traslaciones diferentes de ella y de todas sus ediciones, glosa ordinaria y los doctores santos y otros intérpretes y algunos otros que sean más a propósito. Como vemos, pues, a principios del siglo XVIII quedan perfectamente regladas las cuestiones más importantes inherentes a la organización y funcionamiento de una librería, así como definitivamente asentada la figura del librero o bibliotecario. Queda, no obstante, por crear un tercer tipo de biblioteca,
o librería o biblioteca, una de naturaleza escolar para la formación de los novicios, preconizada en 1752 por la gran figura del benedictismo español en el siglo XVIII, Fray Martín Sarmiento. Y me van a permitir en este punto hacer un alto mínimo para dedicar unos segundos, minutos, a ensalzar al padre Sarmiento. Los bibliotecarios sentimos especial devoción por el padre Sarmiento, por lo que os voy a decir ahora. Cuando yo hice la tesis doctoral sobre la historia de la biblioteca de la Universidad de Oviedo, ya me ocupé ampliamente de la figura del padre Sarmiento, ¿no? Era un gran amigo de Feijóo, al que mantenía al tanto de las novedades bibliográficas que venían de Europa y que enseguida le remitía a Oviedo. Poseía además Sarmiento una excelente biblioteca personal y era buen conocedor de la Biblioteca Real, lo que hoy sería la Biblioteca Nacional, de la propia catedral, de la Catedral de Toledo y naturalmente de la buena biblioteca del Monasterio de San Martín de Madrid, en el que pasó la mayor parte de su vida. El padre Sarmiento fue grande en muchos aspectos, pero para quienes nos hemos dedicado a la historia del libro y de las bibliotecas es una figura señera. Sus dos textos principales en este campo son dos cartas que, bajo el título de Reflexiones literarias para una biblioteca real y para otras bibliotecas públicas, recogidas por Antonio Valladares. Me están las constituciones, que ya las dejé atrás, de la Congregación de Valladolid. Aquí está el capítulo 13, como decía. Este semanario erudito donde se recogen estas dos cartas del padre Sarmiento, y la primera de las dos cartas se ocupa únicamente de la creación de una nueva biblioteca real, porque la que había creado, la que existía, que había creado Felipe V poco después de su llegada a España, pues estaba atravesando una etapa de decadencia, ¿no? Es la segunda en la que quiero poner brevemente el acento. De haberse cumplido lo que en ella se establecía, habríamos tenido en España un plan de bibliotecas públicas que nada habrían tenido que envidiar al establecido en el Reino Unido en las bibliotecas parroquiales. Fíjese únicamente en este párrafo. Sarmiento reclama la creación de bibliotecas en lugares poblados, no únicamente en las grandes ciudades, y dice: esto que parecerá novedad en España ya es viejo y muy trivial en otras regiones. Allá apenas hay lugar de forma en el cual no hay alguna biblioteca pública que a tales y tales horas esté patente a todo el mundo para que a ella vayan a leer y estudiar los que no tienen libros, o los que no tienen todos los que necesitan para escribir alguna obra. Y añade, y ya con esto ya acabo, lo cierto es que si en los lugares, fíjense en la declaración esta, que si los lugares que pican en 1000 vecinos se fundasen bibliotecas, habrían ellos menos ociosos y no se estarían... por la falta de libros, y no se quejarían por la falta de libros los que, teniendo buenos talentos y habiendo tenido buenos principios de literatura, residen allí sin poder seguir la carrera de las letras. De haberse puesto en marcha este plan, habríamos tenido una red de bibliotecas públicas fabulosas. Por eso Hipólito Escolar se refiere, un gran historiador de las bibliotecas, se refiere a un prematuro plan de bibliotecas para toda la nación. Por eso, Martín Sarmiento se va a ocupar de que las bibliotecas de la Congregación de Valladolid, evidentemente, tengan la importancia que deben tener, y por eso es él el que crea en 1752 la figura de la Biblioteca de Novicios. Por tanto, tenemos tres: la librería común del monasterio, las librerías de celda para básicamente los predicadores y la librería de novicios. De esto hablaremos después en Corias. Bueno, el fondo bibliográfico del monasterio de Corias, voy a ver qué hora es, porque me parece que... Conocemos muy bien el fondo bibliográfico de la Biblioteca del Monasterio de San Juan de Corias, en Cangas de Narcea, gracias a un catálogo de sus fondos llevado a cabo en 1821 por don José Uría y Terrero. Bueno, esta es la carta famosa, donde están contenidos los párrafos que acabo de leer. Y aquí está el primer folio de lo que es el inventario de la Biblioteca de Corias. Llevado a cabo en 1821 por don José Uría y Terrero, tal como consta en el inventario conservado en el Archivo Histórico Nacional. Este catálogo se titula así, bueno, no sé si se lee desde ahí, pero en fin: el monasterio de San Juan de Corias, a 9 de enero de 1821, don José Uría y Terrero, en virtud de comisión que le confirió el señor jefe político de esta provincia por su oficio de 19 de diciembre último para formar inventario de los libros, códigos y papeles de su biblioteca y archivo, pinturas y obras de su cultura, en unión de don Antonio Flores Valdés, alcalde primero, y de acuerdo con el encargado del crédito público, don Roque González Regueral, y del padre maestro Fray Luis Vázquez de Puga, abad del citado monasterio, procedió al referido inventario en la forma y por el orden siguiente. Bueno, lo diré después, pero brevemente esta es una desamortización que no se llevó a efecto. Es decir, en el trienio liberal del reinado de Fernando VII,
se intenta poner en marcha medidas desamortizadoras que no van a cuajar hasta la decena siguiente, hasta los años 30, con la famosa desamortización de Mendizábal. Formación de la colección. Lo tenía por ahí atrás, no lo leí, pero lo digo ahora realmente. ¿Cómo se formaba la colección? En las bibliotecas modernas, bueno, ahora ya con esto de pero aún así, con Internet y con la biblioteca digital, el dinero se sigue gastando, esos productos cuestan carísimos, o sea que no, el hecho de que sean así volátiles no quiere decir que sean baratos, ¿no? Es decir, en las librerías benedictinas realmente no se compraban muchos libros. Leí antes una cosa que decía, si cuando en una visita del superior detectaba que no había suficientes libros en la biblioteca, mandaba que de las reglas del monasterio se aplicasen algunos dineros para la compra de libros, ¿no? Pero la manera principal de hacer libros, de llevar libros a la biblioteca, era contar con las librerías de los difuntos, ¿no? Los difuntos tenían, cuando se morían, tenían que dejar sus libros en el monasterio, con una salvedad. Dejaban los libros en el monasterio en el que profesaban. Por ejemplo, que me corrijan aquí si no es así, Feijó, que había profesado en el monasterio de Samos, ¿verdad? Sí. Samos, ¿no? Sí. La biblioteca de Feijó no se quedó en Oviedo, se fue a Samos porque él había profesado allí, ¿no? Y entonces los que profesaban en otros monasterios tenían que dar sus libros a la biblioteca donde habían profesado, no a la biblioteca en la que estaban, ¿no? O el monasterio en el que estaban, ¿no? Y también, cuando no había bastantes, se daba un poco de dinero de las rentas del monasterio. Y una tercera posibilidad eran los libros duplicados. Lógicamente, al contarse con las bibliotecas de los monjes difuntos, iba a haber muchos duplicados, ¿no? Esos duplicados se podían intercambiar con otras bibliotecas o también se podían vender. Era la única posibilidad de venderlos porque está taxativamente prohibido en las estipulaciones de la Congregación de Valladolid, está totalmente prohibida la venta de libros. Pero en este caso de libros duplicados, en algunos casos sí se pueden vender, ¿no? Bueno, esas bibliotecas tenían, claro, con la complejidad que tienen las bibliotecas modernas, pues lógicamente no se parecían en nada, pero tenían su ordenación de los libros, su préstamo, sistema de préstamo y su lectura, ¿no? Como ya hemos dicho, en las constituciones de la Congregación de Valladolid en 1705 no se establece ninguna disposición para la ordenación de los libros. Únicamente se dice que se le entreguen al monje librero por inventario todos los libros de la librería, la única manera de tener un control sobre el fondo bibliográfico. Nada se nos dice de lo que hoy entendemos por catalogación de libros. Y ello porque no se disponía en los siglos XVII y XVIII en España ni en Europa, de muchos instrumentos para la ordenación racional de una biblioteca. Puede ser que las librerías benedictinas siguiesen las líneas generales indicadas por un monje de su misma orden de San Martín de Colonia, de nombre Olivier Le Gippon, que es un manual de bibliotecas muy famoso. Yo tengo una edición facsímile de la primera edición que hubo en España, ¿no? Que gozó de bastante difusión en la España del siglo XVIII y por supuesto en Europa, ¿no? Donde se pone el acento en la ordenación de los libros por clases, por materias, ¿no? ¿Qué criterios se aplicaban en Corias para la ordenación de la biblioteca? No lo podemos saber con certeza, pero el inventario que conservamos, hecho por José Uría, muy posiblemente siguiese con diversas particularidades la ordenación existente en la biblioteca monástica. Y esa ordenación se manifestaba, como veremos a continuación, en la existencia de varias divisiones por materias, o más bien por disciplinas. Bueno, aquí tenemos la primera. Escritura. Lógicamente, la primera parte del inventario de la escritura se refiere a las Sagradas Escrituras, ¿no? Esta es la biblioteca que tenía, el aspecto que tenía la biblioteca en los años 90. A esta biblioteca recuerdo que fuimos en su momento, el expresidente Rodríguez Vigil y yo, a verla con el ánimo de negociar con los dominicos que dejasen la biblioteca en Corias. Y una biblioteca hermosa, como pueden ver, y bueno, no tuvimos ningún éxito porque estos libros acabaron en San Esteban de Salamanca, donde por cierto yo los vi, en San Esteban de Salamanca, y es lógico, son libros de la orden, no son son libros de la orden y por tanto los llevaron a San Esteban, ¿no? Solamente un armario que había allí, logramos, le dije yo al fraile en aquel momento, mire usted, esto no se lo pueden llevar porque esto es del monasterio benedictino y esos documentos están hoy en el Archivo Histórico de Asturias. Otra de las disposiciones, sigo con la organización de la biblioteca, que se fijaban en las constituciones de 1705, que ya figuraban las anteriores, era la imposibilidad de sacar libros fuera de la biblioteca, salvo penas severas, a no ser con el permiso del abad.
A estas dos clases de bibliotecas, es decir, la librería común y la librería de celdas, añadió, como decía el padre Sarmiento en 1752, la librería de novicios. Nosotros no tenemos constancia de que en Corias hayan existido estas tres bibliotecas. Estamos, por supuesto que sí, pero no lo sabemos. A partir del inventario de José Uría, no tenemos manera de saber si esos libros engloban solo los libros de la librería común o también engloban los libros de las celdas y los libros de la supuesta librería de novicios. Pero creemos que sí había los tres tipos de biblioteca porque Corias era un monasterio importante. Bueno, el local de la librería. Como hemos dicho, en 1763 se salvó el archivo de biblioteca. No sabemos, yo no lo sé por lo menos, es una cosa que tengo que averiguar, si se salvó también el local o seguramente se salvaron solo los libros y los documentos que apresuradamente los habrían sacado los monjes cuando se produjo el fuego. Bueno, en todo caso, este espacio que ahora veíamos cómo está en este momento y esto como estaba en los años 90, este espacio sí era el espacio de la Biblioteca de Corias que había en el siglo XVIII, después de la remodelación de finales del siglo. De unas dimensiones considerables y había una colección respetable de libros por las cifras que vamos a ver ahora. ¿Se ve? Sí. Bueno, había varios apartados, en varios grupos de obras. Está el primero de escritura, el segundo expositores, que en realidad son libros de exégesis bíblica, concilios y liturgia, un apartado dedicado a los santos padres, otro a la teología escolástica y dogmática, otro al derecho canónico y disciplina eclesiástica, otro de historia eclesiástica, otro de historia profana, otro de derecho civil, otro de teología moral, otro de mística y regulares, otro de predicables, otro de filosofía y matemáticas, otro de humanidades, otro de geografía, otro de medicina, botánica e historia natural y una miscelánea. Aquí el archivo no pongo nada porque es una cosa que me queda pendiente. Tengo que estudiarlo más a fondo, pero no veo que en el archivo se reflejen allí el libro registro de Corias. Pues son documentos de propiedades, pero en fin, tengo que estudiarlo con más calma. Yo en este caso quería ocuparme de la biblioteca, ¿no? Bueno, vemos que ahí están las obras y los volúmenes. Hay un total de 2.993 obras, que es una cantidad respetable para una biblioteca del siglo XVIII, en nada menos que 5.612 volúmenes. O sea que era una señora biblioteca, con una estantería magnífica de la que después hablaré. Curiosamente, el apartado que más libros tiene, si no me equivoco, es el de historia profana, que tiene 308 obras en 735 volúmenes. Y el que menos tiene es el de geografía, que tiene 16 obras en 45 volúmenes. Los demás, bueno, pues están en torno... Los santos padres también tienen pocos, pero probablemente... Y la escritura, claro, la escritura, como la exégesis bíblica va incluida en expositores, pues al final por eso tiene tan pocos libros, ¿no? Inventario por siglos. Esto es interesante porque de esta manera podemos constatar cuál era la vida de la biblioteca en los siglos XVI, XVII y XVIII. Bueno, no exactamente, porque efectivamente en el siglo XVII podían haber llegado libros impresos en el XVI y en el siglo XVIII también podrían haber llegado libros impresos en el siglo XVI, pero creemos que esto nos da un poco la idea de lo que podía ser el progreso de la biblioteca desde el siglo XVI al siglo XIX, porque ocurre una cosa curiosa. A partir de 1805 prácticamente no entra ningún libro en el monasterio, o al menos no están en el inventario. Y yo creo que ese es un problema común a las bibliotecas benedictinas y a las bibliotecas monásticas en general. O sea, tienen su época de esplendor en el siglo XVIII, ¿no? Entonces, bueno, tenemos un total de 345 libros del siglo XVI, 767 del siglo XVII y 1957 del siglo XVIII. Del siglo XIX es una figura casi simbólica, deben ser pues probablemente unas escasas decenas de libros, ¿no? Un momento que vamos. Les pongo un poco de esto. Como vemos, era una biblioteca importante, reunía prácticamente 3.000 libros y 5.269 volúmenes.
En el análisis por siglos descubrimos algunos datos de interés. Por una parte, no menciona incunables, libros impresos en el siglo XV. No sabemos si porque no los había, cosa que me parece absolutamente extraña, puesto que en la biblioteca universitaria llegó a haber 80 incunables, en la biblioteca se destruyó en el 34, y hay que suponer que una parte vinieron de Corias, o porque quienes hicieron el inventario no lograron descubrir estas obras. Es decir, los incunables, la mayoría de ellos, muy a finales del siglo XV cambia la cosa, no tienen una portada al modo moderno, ni tampoco tienen un final al modo moderno, con lo cual, en algunos casos que pones sin principio ni fin, en fin, eso habría que estudiarlo con más calma. Prometo hacerlo con más calma, incluso para la publicación de este artículo, ¿no? Y por otra parte, un estudio más detenido nos permitirá solucionar esta cuestión. Por otra parte, llama la atención que no se registre ningún códice de los que a buen seguro había varios, excepción hecha de los libros de coro a los que nos referiremos más adelante. Se relacionan en este inventario, se relacionan varios manuscritos, ¿no? Se relacionan varios manuscritos, pero en los manuscritos que iban haciendo los monjes, pues obras que ellos escribían, comentarios que hacían algunas obras, y que naturalmente se hacían en el escritorio, que todavía sigue existiendo para estas labores, ¿no? Pero esto llama la atención, ¿no? Bueno, vamos a hacer un poco el análisis de los distintos grupos de libros por materias. Vamos a ver. Escritura. En este grupo, formado por 32 obras con 49 volúmenes, aparecen varios ejemplares de la Biblia, el más antiguo de 1567, o de partes suyas, como los Salmos, el Nuevo Testamento en griego o las epístolas de San Pablo. Esto lo digo a modo de ejemplo, no soy exhaustivo. Sí que falta una edición impresa en Londres de un diccionario de las lenguas utilizadas en la Biblia o unas concordancias de la Sagrada Escritura hechas por los religiosos benedictinos de Santo Mauro, la gran abadía de referencia para los monasterios de la Orden de San Benito. Bueno, esto no lo saqué todo, o sea, realmente tengo aquí el... ¿Voy bien o voy mal? Bueno, Santos Padres, saqué 3 o 4 nada más para ponerlos aquí porque no tiene sentido sacar los 17, ¿no? El apartado expositores comprende 134 obras en 353 volúmenes. Es de una importancia fundamental para unos monjes que tenían como lectura fundamental las Sagradas Escrituras. En este grupo se recogen grandes obras de exégesis bíblica, como el Diccionario Histórico-Crítico de la Sagrada Escritura de Augustin Calmet, abad de Senon, y uno de los grandes exégetas franceses de la Biblia. Comentarios sobre los Salmos de Benito Arias Montano, el español responsable de la Biblia políglota de Amberes, es decir, la segunda Biblia políglota, la primera fue la de Alcalá y la segunda la de Amberes. Las concordancias de los 4 evangelios, en latín, Armonías y de Concordia Quatuor Evangelistarum, en latín, obra de Bernard Lamy, gran matemático y teólogo francés del siglo XVII. Un tratado sobre el Evangelio de San Mateo de un célebre monje cartujo francés del siglo XV. Autores como José de la Cerda, Cornelio Alápide, que vivió a caballo entre los siglos XVI y XVII y fue un gran exégeta bíblico muy influyente en los predicadores. Martín del Río, Jansenio, el creador del jansenismo, de la modalidad o la corriente jansenista de la Iglesia, ¿no? El gran dominico español Diego Jiménez Arias, el jesuita también español Juan de Maldonado y tantos otros autores de comentarios de la Biblia proporcionaban a los monjes de Corias material suficiente para sus homilías, lecturas y reflexiones sobre las Sagradas Escrituras. El tercer apartado es concilios y liturgia. Se reúnen en este apartado 101 obras en 233 volúmenes, donde nos encontramos un conjunto de libros, algunos de la mayor importancia, que recogen tanto la historia de los concilios universales o generales como de los nacionales y de otro tipo. Podemos citar, por ejemplo, la importante o imponente obra Conciliorum Omnium Generalium et Provincialium Collectio Regia, impreso en París en 1643 en 37 volúmenes. Que me perdonen que yo pronuncio en latín al modo, no como lo pronuncia la Iglesia, sino al modo como me enseñaron en el instituto, y que parece que es la manera de pronunciar el latín clásico. Pido mis excusas. La excelente obra sobre el Concilio de Trento de Pietro Sforza Pallavicino, o la Collectio Maxima Conciliorum Hispaniae et Novi Orbis, en 4 volúmenes impresos en Roma entre 1693 y 94,
del gran filósofo, teólogo e historiador eclesiástico Jesús Sáenz de Aguirre, ilustre benedictino español. Autores como el belga Jean Calemar o los españoles Fray Matías Villanuño, el famoso Bartolomé Carranza, tan perseguido por la Inquisición, entre otros muchos, hacen de esta sección de concilios un rincón erudito de la librería monástica. Es también importante el lote de obras de contenido litúrgico y ceremonial tanto de autores foráneos como de españoles, tales que Alejandro Zuazo o Juan de Bustamante. Santos Padres, esta que tengo aquí delante. 72 obras en 164 volúmenes eran con toda seguridad muy consultadas estas obras por los monjes de la librería de Coria. Su lectura era obligatoria, ya que en la obra de los padres de la Iglesia se concentraba lo más auténtico de la doctrina cristiana primitiva. Algunos de los que digo igual no son padres de la Iglesia, pero en fin, San Epifanio, San Basilio, San Anselmo, San Dionisio Areopagita, San Cipriano, Orígenes, San Hilario, San Juan Damasceno, San Jerónimo, San Juan Crisóstomo, San Agustín, San Ambrosio, San Gregorio Magno, Tertuliano, en fin, estaban prácticamente todos los padres de la Iglesia, ¿no? Están presentes en la estantería de Coria, sin olvidarnos de una biblioteca de los Santos Padres, impresa en París en 1589, nada menos que en 10 tomos. Bueno, aquí lo salto. El siguiente es Teología Escolástica y Dogmática. Es esta una de las secciones más importantes de la librería monástica, con 240 obras y 477 volúmenes. Hay nada menos que 16 obras de Santo Tomás de Aquino, por razones evidentes. Están muy bien representados, como es natural, los filósofos y teólogos escolásticos españoles como Francisco de Vitoria, Francisco Suárez, Melchor Cano o Domingo Soto. No faltan, como parece lógico, grandes figuras de la filosofía y teología europeas como Duns Scoto o Pedro Lombardo, del que podemos citar su famosa obra Magister Sententiarum, y otros muchos autores, entre los que podríamos reseñar al autor clérigo y filósofo francés Bossuet. De derecho canónico, digamos rápidamente que estaba el Corpus Juris Canonici y tienen numerosas glosas a este cuerpo, cuerpo del derecho, corpus del derecho canónico, ¿no? De historia eclesiástica quiero detenerme un poco más porque se describen en esta sección 154 obras en 427 volúmenes. En este apartado se recogen libros de numerosos autores europeos, particularmente franceses. Bossuet, podemos citar un diccionario de la herejía en francés o diversas obras, tanto de la historia de la Iglesia desde la etapa fundacional hasta el siglo XVIII, bien en su conjunto como en las distintas fases de su desarrollo. Podemos reseñar asimismo un diccionario histórico de los cultos francés, un diccionario histórico de los autores eclesiásticos en español, la obra del escritor judeo-romano, por ejemplo Flavio Josefo, titulada De Velo Judaico, o la conocida y difundida obra Fortalitium Fidei del español Alfonso de Espina, una obra muy reproducida en la época incunable. Asimismo, no podía faltar en esta sección la célebre y magna obra titulada España Sagrada, teatro geográfico e histórico de la Iglesia de España, dirigida y concebida y planificada por el fraile Agustín Enrique Flórez, que publicó hasta el tomo 29 y fue continuada por Manuel Risco, que llegó hasta el tomo 42. La historia profana es el apartado más numeroso, como decía, doy la vuelta atrás después. No es casualidad que la relación de obras empiece reseñando una de las más conocidas del gran historiador jesuita español Juan Martínez de Mariana, es decir, el padre Mariana, hombre de claro juicio que incomodaba al poder civil y al eclesiástico. La obra citada, una monumental Historia de España en 30 volúmenes, se titula Historiae de Rebus Hispaniae Libri Triginta. Son más las obras de este autor y de otras figuras importantes de la historia española que están en la librería monástica. Varias obras están destinadas a tratar aspectos particulares de nuestra historia. Autores como Hernando del Pulgar, gran historiador y cronista de los Reyes Católicos, Jorge Juan, Jerónimo Zurita, cronista mayor de Aragón, el gran Ambrosio de Morales, Bernal Díaz del Castillo, Pedro Salazar de Mendoza y dos autores asturianos que no podían faltar en una librería monástica asturiana, Carlos González de Posada y la famosa obra del padre Carballo, Antigüedades y cosas memorables del Principado de Asturias. Bueno, me salto el derecho civil, la teología moral y mística regulares, porque si no, no llego. Predicables. Esta sección también era muy consultada por los monjes benedictinos, por los monjes de Corias, porque en realidad son muchísimas obras, muchísimos sermonarios. Eran obras que ellos consultaban mucho para hacer sus homilías, para hacer sus sermones, ¿no? Hacer un recorrido por las obras sería imposible, pero citemos algunos, como por ejemplo una obra que se llama Sermones en castellano, una colección de sermones españoles, Verdadero método de predicar o colección de panegíricos en italiano.
Dos autores merecen nuestra atención. Por un lado, el jesuita y jansenista francés Louis Bourdaloue, uno de los más célebres predicadores del siglo XVII, conocido como el rey de los predicadores y predicador de reyes, del que se conservaban varias obras en Corias. Otro autor español es Fray Luis de Granada, entre cuyas obras destacan algunas que con toda seguridad consultaban los monjes. La filosofía y las matemáticas suelen ir muy unidas siempre en estos inventarios, ¿no? Y bueno, hay autores, tengo que resumir mucho, como por ejemplo Sacrobos con su obra de Sfera Mundi, por ejemplo un padre Gabriel Daniel que se acerca al célebre filósofo francés escribiendo un libro titulado Viaje al mundo de Descartes o Descartes. También tenemos a Aristóteles con varias obras, Sus Escoto, el padre Suárez, Luis de Losada, el jesuita Luis de Losada, un físico francés, Jean-Antoine Nollet, autor de Lecciones de Física Experimental, Francisco Suárez de las Rozas, traductor del griego al español de Epicteto, una obra del gran arquitecto Vitruvio sin mención de título, y otra obra titulada Tratado Económico de Giovanni Luca Germano di Palermo. Humanidades. Aunque el concepto de humanidades reflejado en las 231 obras y 334 volúmenes de este apartado es un tanto vago, vamos a intentar acercarnos al contenido del mismo. Empieza citando con su Opera Omnia al filósofo valenciano Luis Vives. Se recoge noticia de muchos diccionarios bilingües o de una sola lengua, con predominio del español y latín, pero hay diccionarios en francés, italiano, etc. Hay el famoso diccionario, por citarlo, de Ambrosio Calepino, el Calepino famoso, de latín. Está también diccionarios del gran filólogo y humanista español Antonio de Nebrija, y después están la gran obra El tesoro de la lengua castellana de Sebastián de Covarrubias, que es realmente el primer diccionario español o el primer diccionario de la Real Academia de la Lengua. No hice reproducción ninguna de las obras, de algunas obras de estos apartados, porque eso sería interminable, pero sí quise coger historia profana. Por ejemplo, el tesoro de la lengua castellana de Covarrubias, por ejemplo, el diccionario de autoridades, que es el primer diccionario de la lengua española que hace la Real Academia, conocido como diccionario de autoridades. Permítanseme que escoja las obras que más vistosas o más apetecibles me parecen a mí. Son estos ejemplares de la biblioteca universitaria. Y, por ejemplo, también tenemos una obra, la primera edición de los trabajos de Persíles y Sigismundo de Cervantes, de 1617. Geografía, ya decía que había pocas obras. De medicina, botánica e historia natural, pues hay muchas cosas y muy interesantes. Hay aquí también obras de veterinaria. Figuran autores como Hipócrates, Galeno, también por distintas razones Aristóteles o Plinio. Hay también, sí, elementos de veterinaria, ya lo había dicho, y acabo diciendo que había una obra que se consideraba, por cierto, la obra maestra impresa, conservada en la biblioteca de la universidad antes del 34, que era la famosa obra Antoniana Margarita, Opus Nence Physicis Medicis ac Theologicis non minus utile quam necessarium, comúnmente conocida como Antoniana Margarita, impresa en Medina del Campo en 1554, aunque el ejemplar que se conservaba en Corias era de 1749. Este autor, que tuvo un enorme prestigio fuera de España, y a pesar de que Descartes decía que no era así, parece ser, según muchos, que influyó en algunas de las orientaciones filosóficas de Descartes. Por alguna razón, nunca se tradujo esta obra de latín al castellano o al español hasta el año 2000. Y bueno, el último grupo, Miscelánea, es un totum revolutum de obras. Pues hay muchas cosas de economía, lo que hoy entenderíamos por economía, por política, música. Por ejemplo, se hace referencia al gran músico de la corte de Luis XIV, Jean-Baptiste Lully, instituciones políticas, aranceles, obras de paleografía y diplomática, antigüedades, agricultura y labranza, en fin. Ya voy acabando. Bueno, ya acabo en 5 minutos. Destino de la librería de Corias. Como sabemos, la desamortización de bienes eclesiásticos siempre fueron un claro objetivo del poder político. Y hubo varios intentos. La que se llevó a cabo fue en 1735 por orden de Mendizábal. Resumo y me salto todo esto. Realmente esa ley no fue ley, me parece que fue un real decreto. Ese real decreto, reales órdenes o leyes, van teniendo poco efecto, y mientras tanto el patrimonio español se va en muchos casos perdiendo, destrozando, vendiendo, malvendiendo y saliendo fuera de España, ¿no? Y realmente, cuando se toman totalmente en serio estas cuestiones, son
cuando se crean las comisiones provinciales de monumentos. La de Oviedo, que así se llamaba la provincia de Oviedo entonces, se crea el 4 de julio de 1844, es decir, 9 años después de la primera medida desamortizadora de Mendizábal. Y a pesar de eso, no detectamos ningún movimiento en la Biblioteca de Corias hasta 1848, cuando José Uría, el que hizo este inventario en 1821, vuelve otra vez a ocuparse, ¿no? Hay los libros que van a traer, hay muchos documentos en el Museo Arqueológico donde hablan de todo el transporte de libros, de lo que cuestan, e incluso que dice José Uría que no merece la pena, esa frase que iba a leerla y no la leí, pero creo que merece la pena que la lea, y dice que son muchos los libros que hay, y si se ha de pagar por arrobas 4 o 5 reales, como se hace ordinariamente, habrá de subir el importe a mayor cantidad de la que merecen libros que nadie quiere. Bueno, no era exactamente así, pero realmente los libros de los monasterios en aquel momento, ya la Universidad Española en 1845 había aprobado el Plan Pidal, el primer plan liberal de la Universidad Española, y había cambiado la estructura de las facultades universitarias y ya empezaba a tener otro tipo de consideración la bibliografía, ¿no? Y nada más, que viene a estos son documentos del Museo Arqueológico, es concesión por parte de la Comisión, se refiere a la Comisión Provincial de Monumentos, de la estantería de la Biblioteca de Corias. La estantería de la Biblioteca de Corias era, naturalmente, cuando se hizo esto, relativamente reciente, se había hecho en la reconstrucción del monasterio a finales del 18, ¿no? Entonces, bueno, después de varios tiras y aflojas, los libros llegaron todos en el 1 de febrero de 1849, ya estaban todos los libros de Corias en Oviedo, salvo los de coro. Y la estantería llega a Oviedo en agosto del año 1850. Y aquí tenemos unas vistas de la estantería, porque la estantería vino a la biblioteca de la universidad, que estaba muy dañada. Esto es otro documento más sobre la traslación de los libros del monasterio de Corias. Esta es una fotografía de la biblioteca de la universidad de principios del siglo XX. La estantería que vemos ahí, la parte baja de la estantería que vemos ahí, era la estantería de la biblioteca del monasterio de Corias. Es una foto de 1912, me parece. Y aquí tenemos una foto de los años 30 del siglo XX, que es poco antes de destruirse la biblioteca. Esta es la misma sala de la biblioteca de la universidad que conocemos, y ahí vemos más nítidamente la belleza de esta estantería, ¿no? y que ardió, como todo lo demás, el 13 de octubre de 1934, en medio de los sucesos que tuvieron lugar en Oviedo por la Revolución de Octubre. La verdad es que estaba un poco así como apurado y me parece que me pasé un poco de lo que yo pensaba, pero en fin, estoy un poco nervioso para cumplir el tiempo. Pero ahora nada, si alguien quiere preguntar alguna cosa, bueno, yo no. Muchas gracias, Ramón, por tan interesante y documentada conferencia. Y como es habitual, siempre dejamos un espacio por si alguien quisiera aclarar alguna duda que le haya quedado. O sea que quiera, puede preguntar. Sí, don Agustín. Simplemente, no sé si va al tema o no, quisiera decir dos cosas sobre salvación de libros de la biblioteca de Corias y de la biblioteca de Cornellana. El primero de Corias es que me dejó un día don Luciano Castañón, a quien todos conocíamos y que recordamos, me dejó un volumen que decía, por si te sirve de algo. Eran unos versos latinos que se componían para la recepción de los padres generales cuando venían a visitar a los monjes, a los monasterios. Bien, una cosa por lo tanto. Otro detalle, bien, es que todos saben que los libros de Cornellana, en mucha parte, aparte de los que fueron a San Pelayo de Antartares, pues estos otros libros aparecen, me pierdo un poco, aparecen precisamente como recuperados, porque los monjes, cuando se vieron obligados a marchar, uno de los monjes fue muy curioso y metió debajo del pavimento, metió debajo del entablamento, metió los libros que efectivamente se salvaron de esta manera. Y después hay un detalle muy curioso, que es en relación a unos libros que se salvaron
precisamente a través de la parroquia del lugar, de la aldea de Santa Eufemia en Cornellana. Efectivamente, los libros aparecen un día, el párroco, don Arturo, pues le entrega a uno de los feligreses: "Oye, mire, don Arturo, aquí hay estos libros y yo que no sé qué hacer con ellos". Era un misal romano y otros 3 libros de teología o algo así. Pero lo curioso es que ¿cómo se habían salvado? Se habían salvado precisamente porque alguien, el vecino aquel, los había metido entre el trigo que guardaban como reserva para el año. Aparecen las caspas del trigo, y aparecen, pues, entre otras cosas, un misal que es muy interesante de la orden, propio de la orden de benedictina. Sí, yo creo que esto, hay que escribirlo algún día. Realmente las bibliotecas monásticas de Asturias, bueno, don Agustín Evia, que está hablando ahora, hizo muchos estudios, la librería particular del Padre Fijó, la librería del Monasterio de San Vicente, pero bueno, habría que hacer un poco, porque se conservan algún otro inventario y algunos inventarios parciales y de muchos monasterios y conventos asturianos. Por tanto, todo ese tipo de cuestiones de rescates y tal sería muy importante meterlas en una historia. Yo invito a alguien que la haga. Yo creo que se conserva muy bien el catálogo moderno de Belmonte. De Belmonte, sí, por eso, sí. Es más pequeño que Corias, pero bueno. En uno de los libros de... Más preguntas, sí, por favor. Bueno, yo ya sé que soy tan claro y me explico tan bien que la gente no pregunta nada, pero a mí me gustaría que alguien se animase a preguntar. Me pareció ver que antes alguien levantaba la mano, pero no. Sí, pero... Yo solo una cosa que quizás aparte, pero en el 1032 se fundó el monasterio. Sí. Con cesión de los terrenos del conde Sepiñolo y no sé qué más. Y Aldonza, sí. Vamos, los señores estos. Pero entonces, ¿le cedieron los terrenos o ya estaba el monasterio lo creó la orden de los dominicos? ¿O cuándo se creó? Eso que lo conteste don Javier Fernández Conde o don Andrés Martínez Vega. Yo la verdad es que ahí ya no me atrevo a entrar. Javier. No sé cuándo llegaron los dominicos. No, los dominicos llegaron, los benedictinos son los fundadores. Eso, los dominicos llegaron a Corias, que no lo dije, entre otras muchas cosas varias, hacia 1860, ¿no? Y estuvieron ahí hasta que hace pocos años se fueron. Pero yo no sé eso, no sé. Es que así como el otro día, por ejemplo, don Javier Fernández Conde en su conferencia explicó claramente todo el proceso de la fundación y del monasterio de Cornellana, yo en realidad... ¿Y por qué se fue? Me parece que ¿Por qué? Se cambiaron los benedictinos a los dominicos. ¿Perdón? ¿Por qué llegaron los dominicos y se fueron los benedictinos? No, los benedictinos se fueron como se fueron de tantos otros monasterios por las leyes desamortizadoras de Mendizábal. ¿Por qué llegaron después los dominicos? Pues la verdad es que el detalle no lo sé, pero vamos, en su momento, como se marcharon los de Valdedios, los de San Vicente de Oviedo, los tantos otros, ¿no?, que se fueron, Belmonte, Obona, etcétera, ¿no? Se fueron la todos. Biblioteca no lo entendí bien. Si la biblioteca de Corias se vino aquí a la Universidad de Oviedo, sí, o se fue a Salamanca a la orden. No, vamos a ver, son dos cosas diferentes. La biblioteca benedictina de Corias, después de la desamortización, vino, como otras bibliotecas monásticas, a la biblioteca de la Universidad de Oviedo, que tenía el carácter de biblioteca provincial. Y en otras provincias donde no había universidad, había bibliotecas públicas provinciales. Lo de los dominicos es algo completamente distinto. Los dominicos llegan en 1860 y están ahí hasta los años 90, hasta los años 2000 y algo de este siglo XXI. Y entonces esos libros son de la orden dominica y se los llevan a San Esteban de Salamanca, que es el gran monasterio, convento de referencia de la orden dominica en la zona este de Castilla, ¿no? Y allí están, yo los vi, concretamente esos libros me los enseñaron los dominicos de Salamanca, San Esteban. O sea, los benedictinos estaban en la biblioteca de la universidad porque ardieron desgraciadamente en 1934 y los de los dominicos están ahora en su orden en Salamanca. Sí. ¿Sí? ¿Más preguntas? Sí. Una curiosidad, no capté el autor de la primera colección de concilios
Bueno, ya me lo pregunto, te lo dices después. No sé, El inventario no lo da, es una de las averiguaciones que tengo que hacer, porque bueno, se supone que son 34 volúmenes, me parece, habrá varios autores, digo. Podría ser Mansi. Sí. Podría ser Mansi. Podría ser, sí, podría ser, pero Podría ser bueno. Mansi. Bueno, yo en todo caso creo que era una biblioteca, biblioteca monástica más importante de Asturias, por lo menos en el número de volúmenes, ¿no? El número de esto sin duda lo era, sin duda lo era. Muy bien, pues nada, con esto ponemos fin a las 4 conferencias del ciclo. Les agradecemos, el RIDEA está sumamente agradecido de su presencia y de la fidelidad semanal que tuvieron a nuestras conferencias, y ahora solamente les avisaremos cuando publiquemos estas conferencias en forma de libro, que será también un pequeño monumento, homenaje al milenario de Cornellana. Así que muchas gracias y hasta la próxima.